La familia de mi esposa trajo a mi reemplazo a la cena de Navidad. ¡Qué detalle! Historias de traición de Reddit trajeron a mi reemplazo a la cena de Navidad mientras yo trinchaba el pavo. Su padre lo presentó como el hombre perfecto para Elena y después del divorcio, pero olvidaron un pequeño detalle. Todo es mío. Y mi hija de 17 años había estado grabando en secreto sus planes durante meses. Mi nombre es Mateo Vargas. Tengo 47 años y llevo 18 casado con Elena. Tenemos 2 hijos, Sofía, de 17 años y muy avispada, y Daniel, que acaba de cumplir 15 y tiene más sentido común del que su madre jamás tendrá. Dirijo un exitoso negocio de construcción aquí en Santiago. Heredé nuestra casa de mi abuela y pensaba que tenía mi vida bastante resuelta, hasta que la pasada Navidad me demostró lo equivocado que puede estar un hombre sobre las personas más cercanas a él. La mañana comenzó a las 5:30, lo cual no es nada nuevo para mí. Siempre he sido madrugador, y el día de Navidad no fue una excepción. La casa estaba en silencio. La nieve caía tras las ventanas como en una pintura costumbrista. Debería haber estado contento, quizás incluso feliz, pero tenía un nudo en el estómago que no podía quitarme. Llámalo intuición, llámalo pavor, pero algo no encajaba en todo el día, antes incluso de que empezara. Elena todavía dormía arriba. Probablemente no aparecería hasta el mediodía, si las fiestas pasadas servían de indicio. Eso me dejaba a cargo de todos los preparativos de la mañana de Navidad, solo lo que se había convertido en la norma en los últimos años. Preparé el café, empecé a preparar el pavo y dejé listos los acompañamientos para más tarde. Los niños se levantarían pronto, querrían abrir los regalos, y yo quería que todo fuera perfecto para ellos. Se merecían al menos eso, aunque su madre no se molestara en ayudar a que sucediera. A las 7, Sofía entró en la cocina, todavía en pijama, pero ya con un aspecto más alerta del que la mayoría de los adultos logran antes de su segunda taza de café. Tiene los ojos de su abuela. Desafortunadamente, heredó mi terquedad, lo que le ha servido de mucho para lidiar con el comportamiento cada vez más errático de su madre. «Buenos días, papá», dijo Sofía cogiendo una taza del armario. «Mamá sigue durmiendo, ¿eh?» Asentí sin confiar en mí mismo para decir nada caritativo sobre Elena en ese momento. De todos modos, Sofía es lo suficientemente inteligente como para leer entre líneas. Ha estado observando cómo la tensión se ha ido acumulando en esta casa durante meses, y sé que la está afectando. Ningún niño debería tener que lidiar con los problemas matrimoniales de sus padres. Pero aquí estamos. Daniel se nos unió unos minutos más tarde, y tuvimos un desayuno familiar tranquilo, mientras Elena permanecía arriba. Los niños abrieron sus regalos con genuino entusiasmo, lo que hizo que la mañana pareciera casi normal. Casi. Pero seguía mirando el reloj, sabiendo que la familia de Elena llegaría más tarde, y ese nudo en mi estómago se apretaba cada vez más. Algo se avecinaba, podía sentirlo en los huesos. A las 10, las cosas empezaron a ponerse interesantes, de una manera que nunca vi venir. Sofía me había estado ayudando a preparar las verduras para la cena cuando de repente dejó de cortar zanahorias, y me lanzó esa mirada, la que dice que sabe algo que probablemente no debería. «Papá», dijo Sofía, mirando hacia las escaleras para asegurarse de que Elena seguía arriba. «Tengo que decirte algo importante». La forma en que lo dijo me heló la sangre. Cuando tu hija de 17 años usa ese tono, sabes que estás a punto de escuchar algo que te romperá el corazón o te dará ganas de hacer un agujero en la pared. Quizás ambas cosas. «¿Qué pasa, cariño?», pregunté dejando el cuchillo que había estado usando para preparar el pavo. Sofía sacó su teléfono y miró a Daniel, que había estado instalando su nueva consola de videojuegos en la sala. Debía haber estado escuchando porque entró en la cocina de inmediato, como si hubieran planeado esta conversación. «Sabemos lo de mamá», dijo Daniel en voz baja. «Lo que ha estado haciendo. Sentí como si me hubieran golpeado el aire de los pulmones. ¿Qué quieres decir?» Sofía me mostró su teléfono.
En la pantalla había una aplicación de grabación de voz y pude ver docenas de archivos fechados en los últimos 3 meses. Hemos estado grabando sus llamadas telefónicas, papá, las que hace arriba cuando cree que estamos dormidos. Mis manos empezaron a temblar al darme cuenta de lo que me estaban diciendo. Mis propios hijos habían estado recopilando pruebas de la traición de su madre. Una parte de mí estaba increíblemente orgullosa de ellos por ser lo suficientemente listos e intrépidos para protegerse a sí mismos y a mí. La otra parte estaba desolada de que hubieran tenido que madurar tan rápido, forzados a convertirse en pequeños espías en su propia casa. ¿Cuánto saben?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Daniel respondió primero, su joven rostro serio más allá de sus años. Sabemos lo del tipo llamado Ricardo. Sabemos lo de las citas en el Hotel Marriott del centro. Sabemos que el abuelo Arturo ha estado ayudando a pagar todo, y sabemos que planean traerlo aquí hoy. Mamá cree que no prestamos atención, añadió Sofía, su voz llena de una mezcla de ira y tristeza. Pero la oímos hablar con la tía Carla la semana pasada por teléfono. Planean presentártelo formalmente como su futuro novio, justo aquí, en Navidad. La audacia pura y descarada de aquello me golpeó como un tren de mercancías desbocado. No solo Elena me estaba engañando a mis espaldas, sino que planeaba pasear a mi reemplazo por nuestra mesa de Navidad como si fuera una especie de retorcida reunión familiar de presentación. «Hay algo más, papá», dijo Sofía con la voz aún más suave, casi temerosa de decir las palabras. «Sabemos lo del dinero del fondo para la universidad. Eso me dejó helado por completo. El fondo para la universidad se suponía que era dinero sagrado, intocable, que había estado ahorrando meticulosamente desde que nacieron los niños, trabajando fines de semana extra, renunciando a vacaciones. ¿Qué pasa con eso? Mamá ha estado sacando dinero de ahí, dijo Daniel, entregándome una pequeña pila de papeles arrugados que sacó del bolsillo trasero de sus jeans. Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes. Encontramos los extractos bancarios que intentó tirar a la basura. Los guardamos. Miré los extractos, las transferencias inexplicables, las fechas que coincidían con sus supuestos viajes de trabajo. Estos niños me habían estado protegiendo mejor de lo que yo me había estado protegiendo a mí mismo. Habían visto lo que estaba pasando, habían reconocido el peligro y habían tomado medidas mientras yo andaba por ahí, sumido en una densa niebla de negación, esperando ingenuamente que las cosas simplemente se arreglaran solas, como por arte de magia. ¿Por qué no me lo dijeron antes?, pregunté, mi voz quebrada por la emoción. Sofía miró a Daniel y tuvieron una de esas conversaciones silenciosas que tienen los hermanos cuando han pasado juntos por el infierno y han salido por el otro lado. Queríamos asegurarnos de que lo teníamos todo, dijo Sofía finalmente. Todas las pruebas irrefutables. Sabíamos que este día llegaría tarde o temprano, papá, y queríamos que estuvieras preparado, no tomado por sorpresa. Preparado. Mis hijos adolescentes estaban más preparados para que mi matrimonio explotara en mi cara que yo mismo. Al mediodía, la familia de Elena empezó a llegar, no como invitados festivos, sino como una manada de lobos, rodeando a un ciervo herido, sintiendo la debilidad en el aire. Arturo y Beatriz llegaron primero en su enorme SUV, actuando como si fueran los dueños del lugar, a pesar de no haber contribuido nunca, ni con una simple ensalada de papas, a ninguna reunión familiar en los 18 años que llevaba casado con su hija. Arturo tiene esa particular arrogancia que proviene del éxito mediocre de un mando intermedio en una gran corporación. Justo la autoridad suficiente para sentirse importante y ser peligroso, pero no la sabiduría suficiente para usarla correctamente o con decencia. «Mateo», dijo Arturo cuando abrí la puerta, dándome ese apretón de manos condescendiente que ha perfeccionado a lo largo de los años, demasiado firme, manteniendo la mirada demasiado tiempo. «La casa huele bien. Espero que no te hayas pasado con el horno esta vez, como el año pasado». Beatriz,
su esposa, pasó a mi lado sin siquiera saludar, ya criticando en voz baja las decoraciones navideñas que yo había puesto mientras su hija estaba arriba, sin duda preparándose meticulosamente para la actuación dramática que fuera que había planeado para el día. Esta gente tenía un talento especial, casi sobrenatural, para hacerte sentir inoportuno y fuera de lugar en tu propia casa, y habían estado practicando esa habilidad conmigo durante casi 2 décadas, con una consistencia admirable. ¿Dónde está nuestra Elena?, preguntó Beatriz con un tono que sugería que estaba preguntando por una realeza visitante, en lugar de por una mujer adulta que había estado durmiendo hasta el mediodía el día de Navidad. «Se está preparando», dije, sin molestarme en ocultar el filo de mi voz. «Bajará pronto, supongo». Carla, la hermana menor de Elena, llegó unos 20 minutos más tarde, trayendo consigo su combinación habitual de falsa dulzura empalagosa y hostilidad apenas disimulada bajo una capa de sonrisas forzadas. Carla siempre había resentido que su hermana mayor se hubiera casado primero, y había pasado los últimos 18 años tratando sutilmente de socavar nuestro matrimonio con pequeños comentarios maliciosos y sugerencias veladas de que Elena podría haberlo hecho mucho mejor. «Feliz Navidad, Mateo», dijo Carla, dándome un beso al aire cerca de mi mejilla, como si estuviéramos en un cóctel elegante en Vitacura, en lugar de en una tensa cena familiar en Ñuñoa. «Pareces cansado. ¿Todo bien en casa?». La forma deliberada en que enfatizó «todo bien en casa» me indicó sin lugar a dudas que sabía exactamente lo que se avecinaba hoy. Toda esta maldita familia estaba al tanto de lo que Elena había planeado, y estaban todos sentados aquí, en mi casa, comiendo mi comida, actuando como espectadores inocentes, mientras tramaban activamente mi humillación y destrucción. Sofía y Daniel habían estado observando todo desde la sala de estar con la agudeza de halcones, y pude verlos intercambiar miradas significativas. Habíamos acordado antes que seguirían grabando discretamente con sus teléfonos si las cosas empezaban a ponerse interesantes, lo cual, sospechaba, estaban a punto de hacer a lo grande de forma espectacularmente desastrosa. Elena finalmente hizo su gran aparición alrededor de la 1 de la tarde, vestida no para una cena familiar navideña, sino como si fuera a cerrar un trato multimillonario o a asistir a una gala benéfica. Se había peinado y maquillado con el tipo de precisión milimétrica que sugería que esta era una ocasión muy especial, solo que claramente no del tipo que incluía celebrar las fiestas con su marido de casi 2 décadas. «La familia está toda aquí», anunció con una sonrisa radiante, una frase interesante considerando que yo estaba parado justo allí en medio de la sala, y aparentemente ya no contaba como parte de la familia. Arturo inmediatamente comenzó a hablar en voz alta sobre un supuesto gran negocio inmobiliario en el que estaba trabajando, presumiendo de sus inexistentes contactos y del tipo de dinero que imaginaba que estaba ganando. El hombre había sido un gerente intermedio en la misma compañía de seguros durante 20 años, sin ascensos notables, pero siempre hablaba como si dirigiera un fondo de inversión en Wall Street. Mientras tanto, Beatriz, fiel a su estilo, criticaba todo en voz baja pero audible, desde la temperatura de la casa. Un poco fría, ¿no crees, Mateo? Hasta la música ambiental que yo había elegido cuidadosamente. Demasiado jazz. ¿No tienes algo más festivo? «Mateo, querido», dijo Beatriz con ese tono condescendiente que había perfeccionado hasta convertirlo en un arte. «¿Te acordaste de regar el pavo constantemente? El año pasado estaba un poco seco, si mal no recuerdo. El pavo del año pasado había estado perfectamente jugoso. Lo sabía porque yo mismo lo había cocinado con esmero durante horas. Pero Beatriz encontraría fallos en una comida preparada por el mismísimo Gordon Ramsay si eso significaba hacerme sentir inadecuado o incompetente. Esa era su especialidad, la muerte lenta por 1000 pequeños cortes verbales. Cada crítica, cada comentario sarcástico, diseñado meticulosamente para minar mi confianza
y mi legítimo lugar en esta familia. Pero hoy era diferente. Hoy no estaba solo. Tenía aliados inesperados y, lo más importante, tenía información sólida. Hoy no iba a simplemente sonreír y aguantar estoicamente mientras me trataban como a un empleado mal pagado en mi propia mesa navideña. «El pavo está bien, Beatriz», dije mirándola directamente a los ojos, como todos los años cuando lo cocino yo. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo de trinchar, y todos, incluso el despistado Arturo, podían sentirla. Algo se estaba gestando, avanzando inexorablemente hacia una confrontación inevitable, y todos lo sabíamos. La única pregunta que flotaba en el aire era: ¿quién haría el primer movimiento y encendería la mecha? A la 1:30 en punto sonó el timbre, con una sincronización tan perfecta que sugería fuertemente que alguien había estado esperando pacientemente en su coche aparcado en la calle el momento dramático perfecto para hacer su entrada. Elena se levantó de un salto, como si la hubieran disparado de un cañón, prácticamente corriendo hacia la puerta principal con más entusiasmo y energía del que había mostrado por cualquier cosa relacionada con nuestra familia, en meses, quizás años. Volvió con él a su lado. Ricardo Benavides se parecía exactamente a lo que el departamento de casting central ordenaría si pidieras un tipo blanco exitoso, genérico y ligeramente engreído. Alto, artificialmente bronceado incluso en diciembre, con un suéter de cachemira que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente trabajadora. Tenía esa sonrisa ensayada y encantadora que gritaba vendedor de autos de lujo, mezclado con miembro de un club de campo exclusivo, y llevaba torpemente una botella de vino tinto caro que todavía tenía la etiqueta del precio del supermercado si mirabas de cerca, un detalle revelador de su falta de verdadera clase. «A todos», anunció Elena con la voz varios tonos más aguda y animada de lo que le había oído en años, casi vibrando de excitación nerviosa. «Me gustaría presentaros formalmente a Ricardo Benavides». Arturo prácticamente saltó de su silla, como si Ricardo fuera una especie de celebridad visitante o un dignatario extranjero. «Ricardo, qué bueno conocerte por fin en persona. Hemos oído cosas maravillosas sobre ti». «¿Conocerte por fin en persona?». Esa frase me golpeó como una bofetada helada en pleno rostro. Esto no era una presentación sorpresa para ellos. Era una reunión planeada, orquestada, probablemente la culminación de semanas, si no meses, de cuidadosa preparación a mis espaldas. Todos en esta habitación, mi familia política, habían estado hablando de Ricardo a mis espaldas, discutiendo su idoneidad, probablemente comparándolo favorablemente conmigo y encontrándome deficiente en todos los aspectos importantes. «Ricardo trabaja en finanzas», continuó Arturo, hinchando el pecho como un pavo real orgulloso, mostrando las plumas prestadas de otro macho alfa. «Acaba de ser nombrado socio principal en Benavides Asociados». Me di cuenta de inmediato de que la similitud de nombres no era una simple coincidencia. Este tipo claramente venía de una familia adinerada. Probablemente heredó su puesto de socio junto con su fondo fiduciario y su bronceado perpetuo. Mientras tanto, Beatriz estaba prácticamente radiante, dedicándole a Ricardo el tipo de cálida y efusiva bienvenida que nunca, ni una sola vez, en 18 largos años de matrimonio con su hija, me había concedido a mí. «Y Ricardo», dijo Arturo, su voz adoptando ese tono pomposo y conspirador que la gente usa cuando está a punto de soltar una bomba que creen absolutamente brillante y estratégica. «Ricardo será perfecto para Elena, y después del divorcio». El silencio que siguió fue tan abrupto y pesado que casi se podía oír el polvo asentándose en los muebles. Fue ensordecedor. Ricardo parecía que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar del planeta Tierra en ese momento, incluida una cita urgente para una endodoncia sin anestesia. Elena se había puesto blanca como un papel de escribir,
probablemente dándose cuenta en ese instante de horror que su padre acababa de dinamitar su cuidadoso y elaborado plan con toda la sutileza de un tren de mercancías descarrilado. Incluso Carla, la hermana menor siempre ávida de drama familiar ajeno, parecía genuinamente sorprendida por la torpeza del momento. Pero yo simplemente dejé mi tenedor con calma sobre el plato, cogí mi panecillo de la cesta y empecé a untarlo meticulosamente con mantequilla, con el tipo de calma deliberada y metódica que se tiene cuando has estado esperando que algo horrible suceda durante mucho tiempo, y finalmente, casi con alivio, llega. La mantequilla se extendió perfectamente sobre el panecillo todavía caliente, y me tomé mi tiempo para asegurarme de que cada rincón estuviera cubierto de manera uniforme. Luego levanté la vista lentamente, mirando alrededor de esta habitación llena de gente que aparentemente pensaba que yo era una especie de idiota despistado, un obstáculo temporal en sus planes, y sonreí. No una sonrisa de enfado, no una sonrisa de dolor o humillación, sino el tipo de sonrisa tranquila y segura que pones cuando alguien finalmente te ha mostrado sin lugar a dudas exactamente quién es en realidad, y estás profundamente agradecido por la inesperada y brutal claridad. ¡Qué detalle!, dije finalmente, dando un mordisco satisfactorio a mi panecillo perfectamente untado. Ricardo, ya que estamos aquí reunidos como una familia, ¿te han mencionado que la casa está exclusivamente a mi nombre, herencia de mi abuela? ¿Y qué hay del acuerdo prenupcial que Elena estaba tan ansiosa por firmar antes de casarnos, ese que protege todos mis activos preexistentes y mi negocio? La copa de vino de Elena empezó a temblar violentamente en su mano, como si hubiera desarrollado repentinamente la enfermedad de Parkinson, y empezó a atragantarse audiblemente con el sorbo que acababa de dar. El color desapareció de su rostro tan rápido y completamente que por un instante me preocupé sinceramente de que pudiera desmayarse directamente sobre el puré de patatas. Ricardo miraba frenéticamente alrededor de la habitación, de una cara a otra, como si estuviera tratando desesperadamente de averiguar si todo esto era una broma de cámara oculta, increíblemente elaborada, o si realmente había entrado sin saberlo en medio de la pesadilla doméstica nuclear de otra persona. La boca de Arturo se abría y se cerraba espasmódicamente, como un pez fuera del agua buscando oxígeno. Y por primera vez, en los 18 años que lo conocía, estaba completa, absoluta y maravillosamente sin palabras. El pavo se estaba enfriando visiblemente en la fuente. El relleno probablemente se estaba solidificando en una masa poco apetecible. Y mi matrimonio, sin lugar a dudas, había terminado oficialmente en ese preciso instante. Pero, ¿saben qué? En medio de todo ese caos y traición, nunca en mi vida me había sentido más tranquilo, más centrado y más en control de mi propio destino. El silencio tenso se prolongó como una mala escena de película independiente, incómodo y cargado de tensión no resuelta, hasta que Arturo finalmente encontró su voz, aunque salió tan firme y estable como un castillo de naipes construido durante un terremoto. «Vamos, Mateo», dijo Arturo, intentando desesperadamente recuperar algo de la autoridad patriarcal que claramente había perdido. «No hay necesidad de ser difícil con todo esto. Todos somos adultos aquí, ¿verdad?» Me reí abiertamente de eso, un sonido corto y amargo que resonó en la quietud. Adultos, claro. El tipo de adultos que planean secretamente el reemplazo del marido de su hija a sus espaldas, y luego lo traen a la cena familiar de Navidad como si fuera un electrodoméstico nuevo y brillante que están probando antes de desechar el viejo modelo. «Tienes toda la razón, Arturo», dije, alcanzando tranquilamente el puré de patatas como si estuviéramos teniendo una conversación perfectamente normal sobre el clima o el fútbol. Los adultos somos responsables de nuestras elecciones y acciones. Hablando de lo cual, Elena, ya que estamos siendo tan adultos y responsables, ¿te gustaría explicarle a tu amigo Ricardo
lo de esa pequeña cuenta bancaria secreta que abriste discretamente en el Banco Santander hace unos 6 meses. El tenedor de Elena tintineó ruidosamente contra su plato de porcelana, como si de repente hubiera olvidado por completo cómo sujetar los cubiertos básicos. «Mateo, ¿de qué demonios estás hablando ahora?», balbuceó, sus ojos moviéndose nerviosamente. «Esa cuenta con los interesantes patrones de depósitos», continué imperturbable, sirviéndome una generosa porción de puré, mientras todos observaban en un silencio atónito y horrorizado. Pequeñas transferencias electrónicas desde nuestra cuenta conjunta cada semana. Muy metódico, muy cuidadoso, casi imperceptible si no supieras exactamente qué buscar. El tipo exacto de cosa que alguien hace cuando está planeando sigilosamente un cambio de vida importante y necesita acumular un fondo de escape secreto. Ricardo comenzaba a parecer genuinamente aterrorizado, como si hubiera entrado accidentalmente en un campo de minas activas, llevando zapatos de claqué ruidosos. El pobre tipo probablemente pensó que simplemente venía a una agradable y tranquila cena familiar navideña, donde encantaría a todos con sus historias de banca de inversión de alto riesgo, y tal vez conseguiría discretamente un número de teléfono o dos. En cambio, estaba obteniendo un asiento en primera fila, con palomitas de maíz incluidas, para la hora de la confesión pública de fraude financiero y adulterio múltiple. «Y Ricardo», dije, girándome para dirigirme directamente a él, disfrutando un poco de su creciente incomodidad. «Ya que estamos hablando tan abiertamente de finanzas y planificación futura, quizás te interese saber algo sobre esos curiosos cargos recurrentes de hotel que siguen apareciendo misteriosamente en la tarjeta corporativa de Arturo». Arturo pasó del rojo remolacha al morado berenjena, tan rápido que por un momento me preocupé sinceramente de que pudiera necesitar atención médica urgente. «¿Qué cargos de hotel?», graznó, su voz estrangulada. «El Intercontinental del Centro», dije servicialmente, ofreciendo los detalles que sabía que él temía. Todos los martes por la tarde durante los últimos 3 meses, como un reloj. Siempre la misma tarifa de habitación, siempre cargado meticulosamente a la cuenta de gastos de tu empresa. Deben ser reuniones de negocios increíblemente importantes y prolongadas para justificar la suite ejecutiva cada semana. ¿No crees? Saqué mi propio teléfono con calma y repasé las fotos nítidas que Sofía y Daniel habían tomado diligentemente de los documentos financieros incriminatorios que habían encontrado escondidos en el estudio de Elena. El Departamento de Cumplimiento Normativo de tu empresa matriz, Arturo, estaba muy interesado cuando los llamé discretamente la semana pasada para expresar mi preocupación como ciudadano. Mencionaron casualmente que ya habían estado investigando algunas irregularidades en tus informes de gastos durante algún tiempo. Parece que mi llamada fue la pieza que faltaba en su rompecabezas. La habitación finalmente estalló como un volcán largamente inactivo, entrando en erupción violenta. Elena comenzó a llorar ruidosamente, no por remordimiento, sino por la flagrante invasión de su privacidad y la exposición de sus planes. Arturo gritaba incoherentemente sobre las políticas corporativas de confidencialidad y la difamación. Y Beatriz estaba teniendo lo que solo podría describirse como un colapso nervioso, total y absoluto, sollozando histéricamente por la inminente ruina de la reputación familiar. Pero Ricardo simplemente se quedó sentado allí, inmóvil, con una expresión extrañamente en blanco, como si estuviera haciendo cálculos matemáticos complejos en su cabeza, probablemente sopesando fríamente el coste exacto que toda esta desastrosa situación le iba a suponer en términos de inversión emocional frente al rendimiento potencial ahora drásticamente reducido. Carla, siempre la oportunista, intentó intervenir torpemente para hacer control de daños, quizás esperando salvar algo de la situación para sí misma. «Mateo, estás siendo innecesariamente cruel. Es Navidad.
Por el amor de Dios. Tienes toda la razón, Carla. Es Navidad, la temporada de dar generosamente. Y lo que todos ustedes me han dado hoy, tan generosamente, es una claridad absoluta y cristalina sobre quiénes son realmente estas personas, debajo de sus máscaras sociales, cuidadosamente elaboradas. Sofía apareció en el umbral del comedor en ese preciso instante, sosteniendo su teléfono en alto como un juez pronunciando una sentencia. «Papá, ¿quieres que ponga las grabaciones ahora?» El efecto fue inmediato y absolutamente devastador. Todos se callaron de golpe. Incluso Beatriz detuvo su llanto teatral a mitad de sollozo. Ricardo se apartó bruscamente de la mesa, como si la casa entera estuviera envuelta en llamas invisibles. Creo que debería irme ahora», balbuceó Ricardo, lo que demostró de manera concluyente que tenía bastante más sentido común y instinto de autopreservación que el resto de ellos juntos. «Hombre inteligente», le dije asintiendo con aprobación, mientras él prácticamente salía corriendo por la puerta principal como si su vida dependiera de ello, lo cual, en cierto modo, quizás sí dependía. Después de que Ricardo huyera como si lo persiguieran los demonios, comenzó la verdadera y fea confrontación familiar. Arturo se agarraba dramáticamente el pecho, fingiendo o experimentando genuinamente problemas cardíacos inducidos por el estrés. Beatriz sollozaba desconsoladamente por la pérdida de la reputación familiar y el estatus social. Y Elena miraba fijamente a nuestros hijos con una expresión de pura incredulidad y traición, como si no pudiera comprender que la hubieran desafiado. «¿Cómo pudisteis hacerle esto a vuestra propia madre?», exigió Elena finalmente, su voz temblando no de tristeza, sino de rabia e incredulidad narcisista. Sofía dio un paso adelante con valentía, mostrando una entereza y una claridad moral que me llenaron de un orgullo inmenso. «¿Cómo pudiste tú robarnos de nuestros fondos para la universidad? ¿Cómo pudiste engañar a papá durante meses? ¿Cómo pudiste traer a ese hombre a nuestra casa en Navidad? Esas grabaciones son ilegales. Puedo demandaros», chilló Elena, aferrándose desesperadamente a argumentos legales inexistentes, como un náufrago a un trozo de madera. Daniel respondió con una calma escalofriante, su voz firme y clara. «En realidad, mamá, investigamos. En Chile, mientras una de las partes en la conversación consienta en ser grabada, es perfectamente legal. Y nosotros consentimos. Lo investigamos a fondo en Internet. Estos niños no solo eran inteligentes, habían hecho sus deberes legales mejor que la mayoría de los abogados de pacotilla. Se protegieron a sí mismos, me protegieron a mí, y reunieron metódicamente suficientes pruebas contundentes para hundir toda esta sórdida conspiración familiar sin infringir ni una sola ley en el proceso». Arturo finalmente encontró su voz de nuevo, aunque sonaba débil y hueca, como si viniera del fondo de un pozo muy profundo. «Elena, ¿te das cuenta siquiera de lo que le has hecho a mi carrera? A todo por lo que he trabajado durante 30 años. Estaba pensando en mi futuro, en lo que me merezco», gritó Elena en respuesta, finalmente abandonando cualquier pretensión de victimismo. «En ser feliz por una vez en mi vida». «¿Feliz?», repetí lentamente, dejando mi tenedor sobre el plato y mirando fijamente a esta mujer con la que había estado casado durante 18 largos años, como si la estuviera viendo realmente por primera vez. «¿Eras feliz cuando firmaste con entusiasmo ese acuerdo prenupcial tan favorable para mí, Elena? ¿Eras feliz cuando insististe con tanta vehemencia en mantener todas nuestras finanzas completamente separadas? ¿Eras feliz cuando estabas tan orgullosa y muchtelif de tu supuesta independencia financiera?» El acuerdo prenupcial había sido enteramente idea suya, de hecho. Había estado tan decidida a demostrarle a su familia y al mundo que no se casaba conmigo por mi creciente negocio o por la casa heredada, tan insistente en que ella podía y quería cuidar de sí misma financieramente. Ahora, irónicamente,
esa misma independencia que tanto pregonaba, estaba a punto de costarle absolutamente todo lo que había intentado ganar mediante el engaño y la traición. Eso era diferente, protestó débilmente, sabiendo que su argumento se desmoronaba. ¿Diferente cómo?, pregunté, mi voz tranquila pero implacable. Diferente porque pensabas que podías tenerlo todo, la seguridad de mi hogar y mi lealtad mientras buscabas algo mejor, en secreto. Diferente porque asumiste arrogantemente que yo era demasiado estúpido o demasiado ciego para descubrir alguna vez lo que estabas haciendo a mis espaldas. Sofía levantó su teléfono de nuevo, lista para dar el golpe de gracia. Debería poner la grabación en la que tú y la tía Carla discuten detalladamente lo increíblemente estúpido y despistado que es papá. ¿O tal vez prefieres aquella en la que ambas se ríen a carcajadas de que él esté cocinando la cena de Navidad mientras tú estás fuera, cerrando un trato con Ricardo? El color desapareció por completo del rostro ya pálido de Carla. Había sido parte activa de esta conspiración desde el principio, no solo sabiendo, sino probablemente ayudando a Elena a planificar mi humillación pública, quizás disfrutando sádicamente cada minuto de ello. Esta familia, dije finalmente, levantándome lentamente de la mesa, sintiendo el peso de 18 años de microagresiones y faltas de respeto acumuladas. Ha pasado casi 2 décadas tratándome como si fuera una especie de inconveniente temporal en la vida de Elena, como si fuera el marido de práctica, el matrimonio de inicio antes del verdadero, el tipo con el que se conformó a regañadientes, hasta que apareció algo supuestamente mejor y más brillante. Caminé con calma hacia el armario de la entrada y cogí mi chaqueta de invierno. Bueno, felicidades a todos. Finalmente consiguieron lo que aparentemente siempre quisieron. ¡Son libres de mí! ¡Mateo, espera!, gritó Elena, su voz repentinamente llena de un terror genuino y palpable. «Podemos arreglar esto. Por favor, podemos ir a terapia de pareja». Me volví en la puerta para mirarla por última vez, no con ira, sino con una fría y definitiva resolución. «Elena, trajiste a mi reemplazo a nuestra cena de Navidad. Robaste dinero de los fondos universitarios de nuestros propios hijos para financiar tus aventuras. Has estado planeando activamente tu salida de este matrimonio durante meses, si no años. Dime, ¿qué hay exactamente que arreglar aquí?» Arturo intentó una última y patética jugada desesperada, apelando a la fibra sensible que ya no existía. «Piensa en los niños, Mateo. Piensa en lo que es mejor para la familia». «Estoy pensando en los niños, Arturo», dije con firmeza. «Precisamente por eso los estoy alejando de personas que mienten, engañan, roban y conspiran contra su propia familia. Necesitan un entorno estable y honesto». Sofía y Daniel ya estaban a mi lado, cogiendo sus propios abrigos. Niños listos. Habían visto venir este final mucho antes que yo, y se habían preparado para ello como los niños inteligentes, resilientes y fundamentalmente leales que eran. «No puedes simplemente llevarte a nuestros nietos», chilló Beatriz, finalmente encontrando su voz después de ver cómo todo el elaborado plan de su familia se desmoronaba espectacularmente en tiempo real. «En realidad, abuela», dijo Daniel con calma, sacando una carpeta delgada de su mochila escolar. «Legalmente, podemos elegir con qué progenitor queremos vivir. Investigamos a fondo las leyes de custodia de menores en Chile. A nuestra edad, el tribunal considera muy seriamente nuestras preferencias expresas». Estos niños habían pensado literalmente en todo. Mientras su madre y su abuelo planeaban mi reemplazo y mi expulsión, ellos planeaban meticulosamente nuestra ruta de escape hacia la seguridad y la cordura. Arturo hizo un último intento fútil de intimidación, irguiéndose como si fuera a invocar algún tipo de autoridad patriarcal sobre una situación que ya se había salido completamente de su control. «Te arrepentirás de esto, Mateo. Mis contactos, mi influencia en esta comunidad». «Tus contactos, Arturo», interrumpí con frialdad.
Están a punto de interesarse mucho más en tu pequeño problema de fraude de cuentas de gastos corporativos. Tu influencia está a punto de convertirse en el centro de una investigación criminal formal. Buena suerte con eso. Elena me agarró desesperadamente del brazo cuando me dirigía a la puerta. Y la casa, nuestra casa, todo lo que compartimos durante 18 años. Le quité suavemente pero con firmeza su mano de mi brazo. La casa es mía por herencia, Elena, y todo lo que realmente importa en ella viene conmigo ahora mismo. Mientras caminábamos rápidamente hacia mi camioneta aparcada en la entrada, Sofía miró hacia atrás a la casa iluminada por última vez, una mezcla de tristeza y alivio en su joven rostro. «Papá, ¿estás realmente bien?». Miré a mi increíble hija, luego a mi valiente hijo que ya estaba cargando sus maletas apresuradamente hechas en la parte trasera de la camioneta, y sentí algo cálido y real que no había sentido en meses, quizás años. ¿Sabes qué, cariño? Estoy mejor que bien. Finalmente, soy libre. 3 meses después, estaba parado en la cocina funcional, pero limpia de una casa de alquiler, al otro lado de la ciudad, preparando tranquilamente el desayuno para mis hijos y sintiéndome más en paz conmigo mismo y con el mundo de lo que había estado en años. Los papeles del divorcio estaban oficialmente presentados ante el tribunal. La investigación por fraude contra Arturo estaba en pleno apogeo, con posibles cargos criminales en el horizonte. Y mis hijos, lo más importante, prosperaban visiblemente en un ambiente hogareño libre de la constante manipulación emocional, las mentiras insidiosas y la tensión palpable que habían marcado nuestros últimos años juntos. Sofía bajó las escaleras, ya vestida y lista para ir al colegio, con un aspecto más ligero y feliz del que le había visto en meses. «Buenos días, papá. Huele increíblemente bien. Solo huevos revueltos y tostadas», le dije sonriendo. «Pero están hechos con amor genuino, en lugar de con resentimiento pasivo-agresivo, lo cual marca una gran diferencia en el sabor». Daniel se nos unió un momento después, cogiendo su mochila del mostrador donde la había dejado la noche anterior. «¿Alguna noticia nueva de mamá?», preguntó casualmente, pero con un matiz de preocupación en su voz. «Llamó ayer por la tarde», dije, mientras servía los huevos. «Quería saber si testificaríamos a favor de Arturo en su audiencia disciplinaria corporativa la próxima semana». Ambos niños intercambiaron miradas significativas por encima de sus platos y negaron enfáticamente con la cabeza, casi al unísono. Habían tomado su decisión sobre dónde residía su lealtad y se mantenían firmes en ella con una convicción admirable. Mi negocio de construcción estaba en auge de una manera inesperada. Resulta que cuando no estás constantemente preocupado y agotado, tratando de anticipar la próxima traición o sabotaje de tu cónyuge, tienes mucha más energía mental y emocional para centrarte en el crecimiento y el éxito profesional. Había conseguido 3 contratos importantes para nuevos proyectos desde que comenzaron los trámites de divorcio, y por primera vez en años estaba realmente emocionado y optimista sobre el futuro de mi empresa y el mío propio. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi abogado, Tomás. El acuerdo prenupcial se mantuvo firme en la mediación, sin ninguna objeción seria por parte del abogado de Elena, tal como Tomás y yo sabíamos que sucedería. Elena obtendría exactamente lo que había acordado, voluntaria y ansiosamente, 18 años atrás. Nada de mis activos preexistentes o de mi negocio. Irónicamente, su tan cacareada independencia financiera ahora le había costado todo lo que había intentado desesperadamente ganar mediante el engaño y la manipulación. «Papá», dijo Sofía mientras nos dirigíamos a la camioneta para llevarlos al colegio. «¿Alguna vez lo echas de menos? Ya sabes, la vida de antes». Pensé en eso por un momento, mirando a estos 2 niños increíbles sentados a mi lado, que habían demostrado más lealtad, coraje e integridad que la mayoría de los adultos que conocía. «¿Sabes lo que echo de menos de verdad?»,
dije finalmente, arrancando el motor y saliendo a la calle tranquila. Echo de menos la ilusión que tenía de que vuestra madre era la persona que pensé que había desposado hace tantos años. Pero no echo de menos en absoluto vivir una mentira constante. Daniel asintió solemnemente desde el asiento trasero. Bien, porque nos gusta mucho más esta versión honesta de nuestra familia, aunque sea más pequeña. Mientras conducíamos hacia su colegio esa mañana, bajo un cielo azul brillante y despejado, me di cuenta de algo importante y liberador. Aquella desastrosa cena de Navidad que se suponía que iba a marcar mi humillación final y mi destrucción personal, en realidad, irónicamente, me había salvado la vida. A veces, el mejor y más inesperado regalo que puedes recibir del universo es descubrir dolorosamente quiénes son realmente las personas que te rodean, incluso cuando esa verdad duele profundamente, especialmente cuando duele. La libertad recién descubierta resulta que vale cada doloroso momento de angustia y confrontación que se necesita para finalmente alcanzarla.